245. Imágenes sonoras de diferentes regiones del mundo. Martes de entrevista. Enigma musical. Historia de la música en Costa Rica. 245. Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales. Acompáñenos todos los martes, miércoles y jueves a las 2:45. Buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas. Les saluda Ekaterina Chatsky. Estamos en el programa 245. Hoy es jueves 25 de abril. Y vamos a iniciar directamente con nuestros invitados, porque hoy vamos a hablar sobre melodías de la tierra, tonadas campesinas del Valle Central, recopiladas por Emilia Prieto Togores. Y este es el título de nueva publicación de la investigadora y musicóloga costarricense Tania Vicente. Así que le doy la bienvenida a Tania. Tania, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y vamos de una vez a invitar al espacio a Juan Carlos Soto, guitarrista y luthier costarricense. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, un placer completo estar por acá. Muchísimas gracias. Y bien, como hemos dicho que hoy vamos a hablar sobre nueva publicación de Tania Vicente, que se titula Melodías de la Tierra, tonadas campesinas del Valle Central, recopiladas por Emilia Prieto Togores. Tania, por favor, cuéntenos acerca de esta publicación, cómo se estructura. Bueno, es un libro de partituras. O sea, hay una pequeña introducción donde yo digo de dónde vienen las partituras, también que son el resultado de un trabajo de investigación que tiene que ver con el Instituto de Investigaciones en Arte. O sea, yo escribí un proyecto y fruto de eso salió este trabajo. Y en realidad son 24 partituras, son melodías y tenemos también la indicación de los acordes para permitir que la gente se pueda acompañar con algún instrumento armónico, como una guitarra, etcétera. Tania, usted ha dicho que son 24 partituras, pero sí. ¿Por qué son 24? ¿Esto todo lo que tenemos o qué decisiones usted ha tomado para recopilarlas? Sí, bueno, yo hice, desde hace más o menos 4 años he venido investigando sobre Emilia Prieto. Yo encontré 74 tonadas, algunas de ellas con la partitura que recopilé incluso de algunas publicaciones. Sin embargo, de otras solo encontré el audio. De hecho, estas melodías que están en la publicación, creo que todas, o por lo menos la gran mayoría, provienen de unos cassettes caseros, de grabación casera, que me proporcionó Liana Babar, la nieta de la recopiladora. Entonces, bueno, mi interés era dar a conocer este repertorio. Y dije, bueno, ya que solo lo tengo en audio, pues una forma de permitir que otras personas también lo puedan interpretar, lo puedan conocer, es haciendo la partitura, ¿verdad? Y son, como le digo, son melodías muy simples. También tengo que decir que como provienen de grabaciones en cassette, y estamos hablando de, pues imagínense la época, ¿verdad? Estamos hablando de más atrás de los años 80 del siglo pasado. Entonces muchas de estas grabaciones pues no se oían perfectamente. Ustedes creo que tal vez sepan que los cassettes tienen esa característica de cuando se escucha mucho, se estiran, entonces la música ya no suena tan bien.
Pero entonces, bueno, yo dije, voy a tomar decisiones, voy a ver más o menos cómo era la melodía y escribirla y, bueno, completarla si era necesario. En realidad, en este tipo de obras que son de transmisión oral, lo más importante es el texto. Y eso era también lo que yo quería, pues plasmar en la publicación, ¿verdad? Y pues dar alguna alternativa de música. O sea, perfectamente ustedes se podrían encontrar en algún momento de su vida alguien que canta una canción de estas, tal vez con otra melodía. Yo lo basé en las grabaciones donde doña Emilia cantaba, y también pensar que ya doña Emilia estaba en una edad muy avanzada. Entonces también no era muy claro su forma de cantar. Tania, y sí, precisamente yo quería conversar sobre el texto de las canciones. ¿Cómo son? ¿De qué se tratan? ¿Qué mundo rodea a doña Emilia cuando ella compone estas piezas? Bueno, ella no las compuso, ¿verdad? Ella las recopila. Ella las recopila, ella no es compositora. Ella cuenta en sus escritos, cuenta que ella recoge melodías de la tradición musical del campesino y de las campesinas costarricenses. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos melodías y textos, perdón, nos encontramos textos sobre todo que hablan del amor desde diferentes perspectivas, por ejemplo, la perspectiva de la pérdida, la perspectiva de la esperanza, del compromiso, o incluso textos ya donde se ven más ciertos rasgos de la cultura costarricense. Muchas de estas melodías, o bueno, no sé si muchas, pero es muy posible que algunas de ellas no sean en realidad costarricenses, pero sí se tocaban, se interpretaban en el país, e incluso se les adaptaba un texto nuevo en Costa Rica. ¿Y por qué esto? Bueno, porque recordemos que en el siglo XX, con la entrada de la radio y más tarde de la televisión, tuvimos mucha influencia de algunos países, sobre todo México. Entonces aparecen textos que se parecen y que tienen una melodía similar, pero que son mexicanos o españoles, por ejemplo, o colombianos también, ¿verdad? La mayoría de estas obras son valses. También hay alguna que otra polca, alguna que otra habanera, y son precisamente los ritmos y el tipo de canciones que se cantaba en la época. El otro día comentando con un amigo mío, perdón, no con un amigo, con un estudiante, me decía, un estudiante nicaragüense, y él me decía, mira, qué vacilón, son estos géneros los que están también en la música tradicional nicaragüense. Yo creo que eso de alguna forma entonces también nos hermana como centroamericanos. Tania, sí, está interesante que usted hizo hincapié a que las piezas o canciones son recopiladas por Emilia Prieto. Pero Emilia Prieto conocemos como artista. Ella es muy buena grabadora, también tiene muchos escritos que son, yo diría, para la época son muy iluminados. Y por eso yo quería preguntar, ¿había algunas canciones que por lo menos llevan su letra? No, por lo menos no con seguridad, y sinceramente, viendo las temáticas de las canciones, no creo. Porque sí, yo conozco también esa fase revolucionaria de doña Emilia Prieto. Se ve mucho en sus grabados, en sus escritos políticos también. Sin embargo, yo creo que en esta fase de recolección
de piezas campesinas, de tonadas campesinas. Ella lo que quiso fue plasmar lo que se cantaba y nunca se pronunció sobre eso. O sea, dijo lo que aparecía ahí, se ve, por ejemplo, se habla del clima costarricense, de la lluvia y como le digo, bueno, de las emociones también. Nos vamos a encontrar, por supuesto, con muchas actitudes que podemos decir que son machistas y que hoy tal vez no nos llaman tanto la atención. Son también muchas piezas que tienen que ver con la religión católica y todo lo que eso conlleva. Y bueno, yo no digo que estas piezas sean de vanguardia, no, representan un país, representan nuestro país en el siglo XX. Es más, se dice, la misma Emilia dijo en algún momento que piezas de este tipo ella había recopilado, que pertenecían, mejor dicho, a finales del siglo XIX. Ella nace en 1902, entonces pensemos en una Emilia Prieto joven ya en 1922, por ejemplo. Sí, y nos acompaña también Juan Carlos, que precisamente los interpretó en la guitarra, acompañado a Ave Hassan, una soprano, quien también canta estas piezas. Ahorita ustedes nos cuentan por dónde podemos escucharlos y hoy vamos a escuchar en el programa. Pero yo quería preguntar a Juan Carlos precisamente también de la figura de Emilia Prieto, ¿cómo lo ve, cómo la vio desde la guitarra, desde la interpretación, Juan Carlos? Hay que entender, muchas gracias, Ekaterina. A ver, el génesis de este proyecto es muy consecuente a quiénes somos Tania y yo y cómo fue nuestra relación con esta autora y esta intelectual. En la prehistoria de nuestras vidas, Tania y yo no hacemos lo que hacemos hoy en día. Nos dedicábamos en ese entonces, háblese en los 80s, a música folclórica latinoamericana. Y de hecho nos conocimos en el segundo piso del conservatorio, los dos con un charango en mano, porque una amiga común nos presentó porque los dos tocábamos charango. No sé si usted misma sabía eso. Entonces es chistoso, porque pasan los años, transmutamos, cada uno cambia los quehaceres, pero la raíz queda. De hecho, el grupo de música folclórica latinoamericana en el año 80 aproximadamente se llamaba Grupo Raíces. ¿Cuáles eran las raíces? Toda una ebullición de música latinoamericana que en esos momentos tenía muchos tintes políticos y además tenía una gran importancia en el rescate de valores tradicionales. Y una cosa ligada con la otra me llevó a construir instrumentos, a adentrarme en la música folclórica. Entonces, ese tema de la música folclórica a mí me quedó muy, muy adentro y siempre manejé instrumentos de música latinoamericana. Pasan los años. Bueno, hay otro paréntesis. También en la infancia me tocó conocer personalmente a doña Emilia Prieto en varias ocasiones. Fui de los afortunados que pudo recibir entre todos los chiquillos de la escuela, recibirla y parte del digamos, currículum escolar de música era aprenderse tonadas como Rosa de Abril o Échale Betún, que eran de las canciones más conocidas hasta ese entonces de doña Emilia y que ella misma cantaba. Y bueno, una serie de anécdotas que el tiempo no nos da chance. Un día me la encontré en el autobús y iba cantando en el autobús conmigo. Entonces, esas cosas quedaron como una deuda interior conmigo mismo y con alguna situación que se fuera a dar, con la belleza de que a Tania digamos, se alinearon todos los astros para que ella hiciera esa investigación y llega el momento del entonces, bueno, ¿y cómo se hacen para revivirlas? Nosotros nos dedicamos a revivir dinosaurios musicales y eso es otra parte que es muy chistosa. Resulta que revivir una pieza del año 1500, que es parte del quehacer que nos
digamos, es parte de nuestro menester, bueno, de toda nuestra vida, ya en carrera profesional, nos ha servido de manera básica para recrear las canciones de Doña Emilia. Llegaban y, como dijo Tania, había unos cassettes que eran más o menos de chicle, en el sentido que la cinta se había estirado, se había encogido, se había estirado, y además funcionaba a otra velocidad, y solamente alguien que pudiera entender cuáles eran los giros de acorde dentro de la música popular, que pudiera afinar la guitarra en los trechos más altos o más bajos de acuerdo a la cinta magnetofónica antigua, y que tuviera la paciencia de sacar las canciones. Entonces yo estaba a la par y con todo ese bagaje previo, entonces me eché al hombro con todo gusto esa tarea y comenzamos a poner acordes. Y como ya había hecho toda esa tarea y ya me estaba, como dicen, en caliente, llamamos a Ana Verónica y yo me dediqué a usar pues, el background de música popular, digamos, el conocimiento previo y toda esa herencia para hacer este proyecto, cosa que me agradó de manera especial. Pero aquí yo tengo dos preguntas. Tania dijo, son 24 canciones, pero ustedes grabaron solamente 10. ¿Qué decisión han tomado? ¿Por qué escogieron estas 10 y no otras 14? Bueno, yo escogí estas porque no han sido grabadas. O sea, porque recuerde que yo hice las partituras de las piezas en las cuales no encontré la partitura. Pero por el otro lado, entonces, algunas de esas sí habían sido grabadas. Entonces, grabadas por Doña Emilia, ¿verdad? Sí. Grabadas por Doña Emilia. Ajá. Sí, grabadas por Doña Emilia, pero en discos. Perdón, no por Doña Emilia, podía ser por ella. Hay un disco que se llama Emilia Prieto, que ella interpreta las piezas, o también hay otros discos del antiguo grupo Cantares, del antiguo grupo Viva Voz, también algunas grabaciones, digamos, más modernas, ¿verdad? En cambio, estas no aparecen en esas grabaciones. Digamos que son inéditas porque pertenecen a la familia de Doña Emilia y nunca se dieron a conocer. Ahora bien, yo quería preguntar a Juan Carlos. Juan Carlos, que ustedes, o sea, cuando nosotros escuchamos a Doña Emilia cantar, ya conocemos sus entonaciones, conocemos su voz. No sé cómo ella se acerca a tal frase u otra. ¿Ustedes qué interpretación hicieron? O sea, ¿hay una referencia de Doña Emilia en la voz o hicieron algo propio? Juan Carlos. A ver, es sencillo. Las grabaciones tenían acompañamiento de guitarra y una voz que era la voz de Doña Emilia. No sabemos cómo podrían haber sido las diferentes maneras de acompañar, si podían haber marimba en Escazú o cosas de ese tipo. La línea de comportamiento más directa era ser lo más fiel posible a lo que escuchamos en las grabaciones, y estaba a mano también. Entonces resultó mucho más práctico y fiel buscar una voz femenina que tuviera la tesitura y acompañarlo con guitarra aproximadamente en el estilo que mostraban las grabaciones originales. Y eso fue, básicamente. Respetando, eso sí, las armonías que estaban en las grabaciones. Y eso fue complejo desde un punto de vista porque había muchos errores y mucha, digamos, dificultad de comprender cómo era la grabación, cómo habría sido la ejecución, porque las cintas estaban bastante, digamos, comprometidas en muchos aspectos, pero hicimos ese trabajo de emular o de recrear de esa manera, tratar de ser fieles a lo que la grabación nos mostraba.
Ujú. Ahora bien, yo quería preguntar también sobre el grupo de ustedes, Raíces, porque han contado, Juan Carlos precisamente nos contó sobre diferentes, diferentes canciones folclóricas de varios países latinoamericanos. Tania nos dijo que las canciones de Emilia Prieto fueron más bien muy cercanos a la temática de amor. ¿Y cómo fueron las canciones que ustedes cantaban en su grupo Raíces? También, la temática campesina rondaba alrededor de amor, desamor, o hubo alguna otra temática de los campesinos latinoamericanos en aquel grupo Raíces. Bueno, es que ahí tenemos que pensar otra cosa. En los años 80 estuvo de moda el movimiento de la nueva canción costarricense. Eran canciones de protesta. Recordemos que eran las guerrillas centroamericanas que tuvieron inicio, o por lo menos ahí es donde estaba en auge. Entonces eran canciones de protesta. De alguna forma, Emilia Prieto se integra a esto, dándole un valor a lo que es lo que es lo costarricense, a lo que es lo folclórico. Y así es como ella se acerca al movimiento de la nueva canción, y de hecho es ahí donde yo la conozco, ¿verdad? Cantando junto a otros compositores e intérpretes. Lo que nosotros cantábamos era un poco diferente, era más de protesta, un poco como Violeta Parra, ¿verdad? Violeta Parra tuvo esas dos partes. Ella tuvo una parte de estudiar el folclore, pero también luego hizo su interpretación. Aquí, doña Emilia Prieto muestra el folclore. No sabemos, tal vez no le dio tiempo de hacer sus propias obras, nunca lo vamos a saber, pero bueno, lo que tenemos son estos documentos. Juan Carlos, ¿usted quiere agregar algo a esa respuesta de Tania? En los años 80 había una ola de grupos que reivindicaban derechos a través de los movimientos de izquierda universitarios, sobre todo. En Costa Rica tenía el grupo Cantares, el grupo Tayacán, y hubo otros, digamos, grupos que tenían más o menos un comportamiento que replicaba los grupos de música protesta de países que tenían mayor trayectoria en ese campo y que tenían problemas políticos de escala mundial, que eran, por ejemplo, las dictaduras de Pinochet en Chile, y ellos tenían muchos grupos, Quilapayún, Inti Illimani, en Argentina, luego de los grandes problemas con los militares, y cuando estuvo Videla, ellos tenían el Quinteto Tiempo. Esos grupos eran grupos líderes, junto a los cubanos, como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, y todo lo que se llamó en aquel entonces la nueva trova. Se apelaban valores de aquel momento como el hombre nuevo y un montón de, digamos, pensamientos alrededor de una política. Uno de los ejes centrales era retomar los valores tradicionales populares como plataforma y base de esas protestas, y por eso en cada país se pretendía hacer una conciencia de la identidad nacional, sobre todo de las clases trabajadoras, obreras y campesinas. Ese de obreras y campesinas es digamos, una idea central en todo esto. En ese contexto, en Costa Rica, que es un país pequeño y con su identidad que es muy variada, muy multicolor, teníamos menos material en comparación a otros países desde muchos puntos de vista. Doña Emilia fue importantísima en la recopilación, con un traspié para el efecto político. Resulta que mientras en otros países habían
compositoras contestatarias que, como Violeta Parra, hacían, digamos, composiciones abiertamente de izquierda y de música protesta declarada. Doña Emilia se dedicó a recopilar melodías campesinas que hablaban casi que del opuesto, hablaban de la visión de la campesina que estaba enamorada y que quería ir al altar con la bendición de Dios y del cura. O hablaban de una serie de, digamos, imágenes sociales que retrataban también el patriarcado y toda esa división de clases sociales entre ricos y pobres, pero desde un punto de vista que tenía que ser legitimado siempre por la iglesia, donde siempre se hacen alusiones a la bendición de Dios en nuestra relación de pareja, que ojalá que nos casemos, que seamos felices y tengamos hijos bautizados bajo la iglesia, y narraba las desventuras del campesino con su misión, como en la canción famosa Échale betún a la bota, ya no le eches más que está rota. Es decir, el campesino, a pesar de que tuviera la bota rota, le echaba betún para lucirla dignamente, y no se hablaba, por ejemplo, de que tenía que rebelarse para ganarse dinero para comprarse otras botas, sino que simplemente la limpiaba. Digamos, ese ha sido uno de los puntos que ha sido un poco, digamos, analizado y que es muy, muy representativo. Habla mucho de nuestra idiosincrasia, de nuestros orígenes y de nuestras capacidades de protesta. Sí, por eso me llama la atención, por eso yo estaba preguntando, ¿cuándo fueron recopiladas estas piezas? ¿También en los años 80 o tal vez antes? Porque Bueno, la temática de verdad es muy contrastante a cómo vivía Latinoamérica en estos momentos. Tania. bueno, ella dice que ella empezó, sus recopilaciones fueron a memoria. Entonces, que eran las canciones que ella cantaba en su niñez y a través de su vida. Ya en los años 60, de 1960, ella se ocupa más de la parte del folclore y ella gana una beca taller del Ministerio de Cultura y hace una investigación. Y entonces, bueno, con esta investigación ella, digamos que rellena un poco ya lo que había hecho durante toda su vida. Tenemos que pensar que si algo tiene de valioso esto, es precisamente que representa la idiosincrasia costarricense. Eso es lo valioso. Y también esto es una de las cosas importantes que había que sacar a relucir en los años 70. O sea, no era solamente la protesta, era la importancia de nuestra propia identidad. Creo que eso ella lo retrata muy bien. Hay algo que quería acotar brevemente. Es chistosísimo, a mí me resulta súper curioso. Hoy en día lo que se mira es si eran canciones de protesta, como ella era. Es decir, hay una necesidad de parte de los investigadores, de parte de la academia, de parte de la política. Es decir, para llegar a saber si por casualidad aquí había señales de protesta entre el movimiento campesino o dentro de la mentalidad del campesino. Y de acuerdo a las recopilaciones de doña Emilia, que sí era una persona declaradamente de izquierda, no encontré una sola, o digamos, no he podido ver dentro de los estudios que Tania realizó una pieza que sea contestataria. Entonces, ese más bien resulta, curioso, despierta suspicacias, es contradictorio, es, digamos, desde muchos puntos de vista extraño que uno, los investigadores estén buscando esa protesta, y dos,
que las canciones no las reflejaran. Ese es un punto súper controversial y medular de todo este asunto. Sí, y sabe que... Perdón. sí. Ujú. Pero, o sea, yo como musicóloga tengo la obligación moral de respetar lo que veo. O sea, yo empecé a hacer la investigación sobre Emilia Prieto buscando eso, buscando en la música lo que decían sus grabados, lo que decían sus escritos políticos, y me encontré otra cosa. Y bueno, pero eso es, así es nuestra historia. Y bueno, yo creo que la importancia que tienen es que refleja esa idiosincrasia del campesino costarricense, del Valle Central. Esto también es muy importante porque recordemos que es mucho más conocido el folclore de Guanacaste, la música del Caribe. ¿Y qué pasa en el Valle Central? En el Valle Central tenemos este tipo de música. Muchas gracias, Tania. Aquí quiero leer un mensaje de don Luis Leiva, nuestro radio escucha, a quien saludo a la distancia. Dice que programa de lujo. Me acuerdo allá por 1986 de una canción llamada El Guri Guri, que si uno la analiza es una crítica fuerte a la situación en este momento con los PAE, pero no sé qué es PAE. PAE, partido, algún No partido. Bueno, voy a preguntar a don Luis. ¿Sí? Juan Carlos, ¿usted quiso decir algo? Un placer saludar a don Luis y solamente encontré una referencia chistosa. Resulta que... Perdón, sí, Juan Carlos, sí, me escribe, plan de ajuste estructural. ¿Plan de qué? De ajuste estructural, me dice. O sea, es una crítica fuerte a la situación en este momento con el plan de ajuste estructural. Así escribe don Luis. Claro. Sí. Juan Carlos, usted... Una referencia que encontré que era una protesta o una sátira es lo siguiente, es en breve. Doña Emilia, una de las piezas que no había grabado ni se había editado y que fue parte de este estudio, es llamada una pieza que se llama Mimi. Muy curiosamente, es un vals y tenía muchas referencias en francés. Básicamente es un caballero español que corteja a una cupletista francesa, y esto de la cupletista es relevante. Y resulta que al final logran comunicarse porque ella no hablaba español y él no hablaba bien francés, pero la canción, y aquí hago un poco de spoiler, es muy bonita porque termina diciendo que todos saben hacer el amor en inglés, en francés o en latín. Y esa es una gran sátira porque quienes sepan hacer el amor en latín, yo no sé, pero eso deja mucha suspicacia abierta. Es la única sátira que he visto hacia, digamos, eventualmente podría interpretarse como una sátira hacia quienes hablan latín. Saque usted conclusiones. En todo caso, esa era una pieza que por casualidad, revisando en una serie de grabaciones que están en plataformas públicas, encontramos que se refiere a una pieza francesa de principios del siglo pasado, póngale más o menos 1910, y que se llamaba Fru Fru, y a Costa Rica llegó y doña Emilia la recopiló como Mimi, con otra letra completamente diferente. Pero la pieza original, que se llamaba Fru Fru, era de la Belle Époque. Entonces se ven las influencias. No, muy bueno de latín, ¿verdad? Sí, así que sacamos conclusiones. Dice Sergio Herrera, siempre interesante el programa. Muchísimas gracias a Sergio, el director costarricense. Y don Luis sigue. Don Luis Leiva, en la década de 1980 hubo una crisis, pues como consecuencia de la situación generada por el alto costo de la vida y los engaños de quienes estaban en el poder.
La crisis de 1978 provocó una severa crisis. Así nos dice don Luis. Muchas gracias, don Luis. Y ahora bien, queremos saber dónde está el libro. ¿Cómo podemos tener el acceso al libro? Bueno, el libro lo pueden adquirir en la librería universitaria, la librería de la UCR, o también lo pueden encontrar en mi página web, en mi página web, taniavicente.com. Se pueden comunicar conmigo y lo adquieren directamente de mí. Con respecto a esto, yo quería decir una cosa, Ekaterina, y es que mi interés en este momento es sacar los costos de la publicación. Una vez que estos se hayan sacado, porque es autogestionado, una vez que yo haya sacado esto, mi interés es ponerlo libre, de acceso libre, ¿verdad? Porque para mí lo fundamental de esto es precisamente la difusión de este repertorio. Sí, muchas gracias, Tania. Y vamos a decir que el libro está acompañado por el disco, más bien por las grabaciones, no el libro, sino en la página suya están las grabaciones interpretadas por Ave Hassan y Juan Carlos Soto, quien nos acompaña hoy en el programa. Hoy vamos a escuchar, ¿cierto? Cuéntenos acerca de ello. Bueno, sí, son canciones folclóricas, son canciones que hablan de las relaciones entre diferentes personajes, que hablan de la vida, de todo lo que nos afecta, de nuestra relación con el clima, de nuestra relación con la otra persona, de nuestros temores, de nuestras alegrías, de nuestros fracasos y de nuestras victorias, ¿verdad? Es de eso de lo que vamos a encontrar en estas piezas. Bueno, yo por mi parte agradezco muchísimo, o sea, no pensé que va a salir una... Nuria Zúñiga nos escribe: saludos queridos amigos, escuchándolos muy atenta. Muchísimas gracias, Nuria. Ana Isabel, muy interesante y valioso aporte. Muchísimas gracias, Ana Isabel Vargas, también compositora costarricense. Nuria, guitarrista costarricense. Así que aquí estamos en familia, ¿cierto? Entre los músicos. Muchísimas gracias por su aporte, de verdad me encantó esa comparación, discusión que hubo, ¿verdad? En el país, en Latinoamérica. Por favor, últimas palabras en esta entrevista, tanto de Tania como de Juan Carlos. Bueno, yo pues agradecer el espacio, Ekaterina, el espacio y sobre todo en nuestra universidad, en la Universidad de Costa Rica. Yo los invito de verdad a adquirir esta obra y difundirla. Ese es mi interés principal. Y bueno, pues escuchar estas obras, conocerlas, recordar la figura de Emilia Prieto, que aunque fue declarada benemérita de la patria hace pocos años, lamentablemente muchas personas no saben quién es. Mis alumnos, por ejemplo, en la universidad, no saben quién es. Entonces, creo que es importante recordar este personaje, todo lo que hizo, digamos, bueno, en lo que a mí me interesa, la parte musical, pero todo su acervo creo que es fundamental. Sí, muchas gracias. ¿Y Juan Carlos? Hay que recordar algo que dijo doña Emilia en sus escritos. Dice: en una sociedad rural y campesina como la costarricense, donde todos eran completamente conchos, un grupo se separó y tomó la vanguardia e hizo centros urbanos, sin dejar de ser campesinos en la médula y en su espíritu y en lo profundo de su propio ser. Entonces celebremos que todos somos conchos. Listo, ya está.
Ay, Juan Carlos, muchas gracias por sus cuentos aquí en el programa sobre Doña Emilia. Y vamos a escuchar la música, pero Claro. tengo que decir que vamos a escuchar en la 96.7, así que si nos están viendo en Facebook o en YouTube, por favor, pásense a nuestra radioemisora. Si están en internet, y Tania, usted dijo que para nuestros radioescuchas de radio, pero nos oyen en otras partes del mundo. Eso Claro, sí. claro. Sí. ¿Y cómo oírnos? En esta dirección, radios.ucr.ac.cr. Ahí estaremos en este momento con las canciones de Emilia, recopiladas por Emilia Prieto, en una interpretación de Ave Hassan en la voz y Juan Carlos Soto en la guitarra. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hay un árbol que oculta entre sus ramas un tibio nido de arrullos y de amor. Yo soy el árbol y tú lo que palpita dentro del nido de mi corazón. Hay una estrella deslumbrante en los cielos y una nube en la azul inmensidad. Tú eres ese astro de luz en mi camino y yo la nube que fiel te seguirá. Hay un lirio que el tiempo lo consume y una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio dulce, amada mía, y yo la fuente, déjame correr. Llevo en el alma anhelos y esperanzas, vivo con ansia buscando tu piedad, para ofrendarte dichosa la fragancia de mi cariño que es flor de eternidad, de mi cariño que es flor de eternidad. Bajo el pinar, una noche muy bella, juntito a ti y a la luz de una estrella, lleno de amor, yo te di el corazón y en un idilio que arrulló mi canción de aquel follaje perfumado entre sedas, como el susurro que pulsaba en la brisa. Quise decirte ese oculto secreto del sentimiento que me llena la vida y la ilusión de un cariño infinito que en el altar del destino ofrendamos para llegar cogidos de las manos hasta el trono de Dios por el bendito. Caminando por la playa, yo me encontré un alfiler y se lo di a mi negrita pa' que se prenda un clavel. Haciendos y madres selvas, te traigo mujer hermosa, ponételos en el seno y en tus cabellos de diosa. El viento sopló muy fuerte, tallándote los vestidos y dibujó la hermosura de tu cuerpo bendecido. En un barquito de vela yo me iré a pasear con vos y te diré que te quiero mismamente como a Dios.
Muy bien, estamos ya en la 96.7 FM. En la cabina me acompaña Víctor Salazar, a quien todavía no he presentado hoy en el programa. Muchas gracias, Víctor, por su trabajo, por llevar este programa hacia su punto, ¿verdad? Hacia ustedes, nuestros radioescuchas. Y bien, vamos a seguir adelante. Acabo de recibir un mensaje de don Juan Bosa, a quien saludo a la distancia, quien nos recuerda a Rubén Pagura, Volvé Frijol, así está citándolo, Volvé Frijol, y otra sobre exportación banano Yunay. Y música protesta de los 70 nos escribe don Juan Bosa. Muchísimas gracias. Son las 13:30 de la tarde, nos falta apenas 27 minutos. Y en estos 27 minutos me gustaría seguir conversando sobre el Día Internacional del Libro, lo que iniciamos ayer, recuerda, con Nabokov, con Cervantes, con Shakespeare. Y la pregunta que yo les hice ayer fue la siguiente. El universo del léxico cervantino. Y les pedí escribir una palabra de la novela Don Quijote para buscarla en un libro que tengo yo aquí, que traje de Guanajuato, la ciudad de Cervantes, ¿verdad? Traje un libro que se llama Enciclopedia Cervantina, de Juan Bautista de Avalle Arce. Y ese es precisamente, él recopiló todos los términos y llamó como universo del léxico cervantino. Y entonces ayer, cuando terminamos el programa, yo de una vez dije a Eddie, mi esposo, que vamos a buscar, vamos a jugar un poquito. ¿Qué palabra de la novela de Don Quijote nos llega a la mente? Y bueno, la primera palabra nos llegó, que es Dulcinea de Toboso. Empezamos a buscar. Y bueno, para mí fue una revelación, porque yo no sabía. Parece ser que Toboso, ese es el Toledo. Así que Dulcinea de Toledo. Y bueno, al final, hoy vamos a escuchar algunas piezas todavía relacionadas con Don Quijote de Cervantes, pero nuevamente les lanzo la pregunta. Una palabra de la novela Don Quijote para buscarla hoy en el programa en la Enciclopedia Cervantina. También tengo aquí un mensaje de don Oscar Granados, quien nos escribió acerca de Ingenioso Hidalgo. Ahorita lo voy a buscar. Pero mientras tanto, vamos a escuchar un poco de música. Y lógicamente escucharemos la música de Manuel de Falla, compositor español, autor de la ópera con títeres que se llama El retablo de Maese Pedro. Y esta pieza fue estrenada en París 25 de junio de 1923. De hecho, esta pieza fue... le encargó a don Manuel de Falla, la princesa de Polignac. Ella le encargó el 25 de octubre de 1918, porque ella quería una creación de una obra escénica para pocos personajes y pequeña orquesta, adaptada a las dimensiones de su teatro particular. Así que Manuel de Falla le respondió con esta pieza que vamos a escuchar a continuación. Lógicamente no podemos escuchar completa, son 28 minutos, pero el inicio sí. Ese es del segundo libro de Don Quijote, creo que el capítulo 25. Vamos a escucharlo, El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla. Hablo de la libertad de Melisendra, que es una de las cosas más de ver que hay en el mundo.
he dicho milagro. Volviendo a las espaldas y dejando despechado a don Gaiferos, el cual, impaciente de la cólera, pide apriesa las armas y a don Roldán su espada durindana. Adviertan luego vuestras mujeres como don Roldán no se la quiere prestar, ofreciéndole su compañía en la difícil empresa, pero el valeroso enojado no la quiere aceptar. Antes dice que él solo es bastante para sacar a su esposa, si bien estuviese metida en el más hondo centro de la tierra, y con esto se entra a armar para ponerse luego en Bueno, y nos detuvimos antes de la entrada de Carlomagno, la obra de Manuel de Falla, el retablo de Maese Pedro. Y bien, hoy es el programa, se trata de seguir festejando el Día Internacional del Libro, y hoy estábamos jugando entre nosotros. Precisamente yo les pido a llamarnos o a escribirnos al WhatsApp una palabra de la novela de Don Quijote, cualquiera que se les ocurre, para buscar en el libro que tengo yo aquí, que se llama Enciclopedia Cervantina, como dice su autor Juan Bautista de Avalle Arce, que es un léxico cervantino. De hecho, es un diccionario. Y recibí un mensaje de don Oscar Granados, que nos escribe: ingenioso hidalgo. Bueno, sí, lo encontré. A ver qué escribe. Escribe muy poco. Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es Don Quijote de la Mancha. Eso es así. O sea, es contra Don Quijote de la Mancha. Fue publicado en Madrid en el año 1605. Pero bien, está en el diccionario. Gracias, don Oscar. Así que esperamos sus llamadas. Cuéntenos alguna palabra que recuerdan de la novela Don Quijote y la buscamos en esta enciclopedia cervantina. Yo tengo alguna, por ejemplo, acabamos de ver, bueno, Carlomagno, por ejemplo. Y no sé si voy tan rápido pasando las páginas. Vamos a ver si encontramos Carlomagno. Pero mientras tanto, les voy a invitar nuevamente a llamarnos al teléfono 22 34 32 33. También escribirnos al WhatsApp 87 10 9999. Alguna palabra de la novela Don Quijote. Y lo buscaremos en este libro que se llama Enciclopedia Cervantina. ¿Ve? Yo les dije, paramos la música antes de la entrada de Carlomagno. Y aquí estoy leyendo. Carlomagno, emperador, que vivió entre los años 768 a 814. Personaje de la Casa de los Celos, identificado en el texto como emperador. Después 3 rayas. Sus 12 pares de Francia y la mesa redonda entremés atribuido. Bueno, otras 3 rayas. Don Quijote cree estar en la casa del arzobispo Turpín, de aquella ilustre casa del emperador Carlos, llamado el Magno por excelencia y pariente de los 12 pares. Y también otros 3 rayas. Lo recuerda Don Quijote en función de la leyenda de Bernardo del Carpio. Y claro que sí, están escritas los capítulos donde uno puede encontrar este nombre. Así que también este libro, Enciclopedia Cervantina, nos ayuda a entender de dónde cogió Manuel de Falla el texto. Si hay Carlomagno, ahí lo vamos a buscar en el texto de Cervantes y así entender la trama de esta ópera
ópera de Manuel de Falla. Fíjense que todo está relacionado. Así que estoy esperando sus palabras de la novela Don Quijote. Víctor, tal vez usted tiene la suya. Bueno, mientras Víctor piensa, yo sí sigo con la música escrita sobre o influenciada por Don Quijote. Recordé una pieza de Marvin Camacho, de hecho Marvin Camacho, compositor costarricense, tiene muchas piezas alrededor de esta temática. Bueno, una de estas se llama Los Caminos de Don Quijote y es escrita para orquesta, para acordeonista y fue grabada en el disco Solos. Este disco fue nominado a los premios Latin Grammy en el año 2019. Así que vamos a escuchar parte de esta pieza de Marvin Camacho, Los Caminos de Don Quijote. En el acordeonista será el español Jesús Mozo y la Orquesta Sinfónica de Heredia bajo la dirección de Eddie Mora. Vamos a escuchar parte de esta pieza. No se olviden de las palabras de la novela de Don Quijote.
Bueno, acabamos de escuchar o estamos escuchando la pieza de Marvin Camacho que se llama Los Caminos de Don Quijote para acordeón y orquesta sinfónica. Y aquí estoy leyendo algunos mensajes. Don Fabio Villalobos dice que hay un momento en el que Sancho Panza dice en la novela, estoy hecho a leña. Frase de la que quizás proviene nuestro estoy hecho leña, en referencia a que uno está muy cansado, agotado. Muchas gracias, don Fabio. Y don Luis nos escribió, el Quijote me ha hecho reír mucho, pues Don Quijote estaba obsesionado con ser caballero en una época en la cual ya no existían. Y de una vez yo estaba busqué la palabra caballero y aquí hay tantos caballeros, fíjense ustedes. Caballero, personaje episódico. Bueno, caballero, caballero del amor, título que se atribuye a Don Quijote al imaginarse casado con una alguna infanta. Caballero de la ardiente espada, caballero del ave fénix, caballero de la blanca luna, caballero del bosque, caballero de la cruz, caballero desamorado, caballero de las dos doncellas, caballero del escudo encantado, caballero de los espejos, caballero del febo, caballero de los fuegos, caballero del grifo, caballero de las imágenes, caballero del lago, de los leones, de la muerte, de la rica figura, de la roja banda, de la selva, de la sierpe, del sol, de los trabajos, de la triste figura, caballero de la triste figura. Aquí sí llegamos a Don Quijote de la Mancha. Vamos a escuchar lo que nos propone Víctor y con esto vamos a terminar nuestro programa. Nos propone escuchar Molinos de Viento en una suite de Georg Friedrich Telemann. En su tercera sección se refiere a Molinos de Viento. Y con esto terminaremos nuestro programa. No olviden que el próximo martes tenemos el concierto en el estudio a las 2:45. Van a llegar dos artistas, Ana Catalina Ramírez en el clarinete y Rebeca Ordóñez en el piano. Vamos a tener un recital de clarinete y piano central de la música, no central, sino recital de la música centroamericana. Así que acompáñenos el próximo martes a las 2:45. Muchísimas gracias. Así que con Telemann y su lucha o batalla contra Molinos de Viento, terminamos nuestro programa. Muchas gracias.
sonoras de diferentes regiones del mundo. Martes de entrevista. Enigma musical. Historia de la música en Costa Rica. 245. Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales. Acompáñenos todos los martes, miércoles y jueves a las 2:45.